Hola a todos, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas, yo soy médica egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con cursos de especialización en medicina estética, en estética para médicos y la creadora de este canal. Si me han seguido en mis otras redes sociales podrán haberse dado cuenta que estoy en un proyecto que es un poco más eh, científico, técnico, y consiste básicamente en pasar la terminología técnica de artículos científicos a un poco de literatura más sencilla para poder nutrir un blog, es decir, la parte escrita y la parte en video. Y bueno, esto pues va a ser un regalo para mis suscriptores y próximamente tal vez haga algunos programas especiales en los cuales hablaré sobre algunos temas mucho más a profundidad, sobre todo con la parte que tiene que ver con los tips. Bien, por el momento y quiero enfatizar un poco más en este tema del día de hoy que consiste en el cuidado de los pies y de las piernas. Y es que van desde patologías tan sencillas como por ejemplo y benévolas entre comillas, como el pie plano, aparentemente benévolo, ¿verdad? Pero la verdad es que sí afecta a tu vida en el sentido que no vas a estar corriendo a la par con tus compañeros y puede afectar tus calificaciones en la materia de educación física o gimnasia, como la quieran llamar, hasta algo un poco más crónico y un poco más relevante como la presencia de varices, y que son pues estas venitas que se notan en las piernas y que más que la parte estética lo que más fastidia es el adormecimiento, la sensación de dolor, el lanceteo, como si tuvieras picadas que te estuvieran picando y pues el cansancio. Habitualmente no le tomamos, o por lo menos no, eh, tomamos conciencia cuando estamos bien sobre este cuidado. Y este cuidado increíblemente incluye cosas como, por ejemplo, no utilizar la ropa ajustada porque corta la circulación. Este cuidado incluye cosas como tienes que controlar tu peso, influye en la dieta. También hay que tener cuidado con cosas como los tipos de zapatos que tú vayas a utilizar, porque los zapatos incómodos y con tacón también te pueden molestar y también te cortan la circulación y también si permaneces en bipedestación es estar parado por momentos, por periodos prolongados de tiempo, pues también te van a afectar y bastante la circulación, porque pues de todas maneras la pierna, los músculos de la pierna y de la planta del pie a la larga funcionan como una bomba que pueden extraer la sangre, evitando que se genere estos estancamientos, ¿verdad? Se llaman éstasis. Estas éstasis y pues obviamente las válvulas de las venas varices no van a poder llevar hacia arriba la sangre, lo que va a generar esa incompetencia de la válvula. Y esa es la razón. Pero hay otras cosas que están muy relacionadas con la parte externa, con la piel. Yo soy de clima frío, pero trabajo en clima caliente y las conductas o bueno, la moda, los aspectos relacionados con las prendas de vestir son muy diferentes. Entonces, ¿qué pasa? En clima frío habitualmente utilizamos medias con zapato cerrado, con pantalón mucho más holgado, etcétera. Los zapatos habitualmente son de tacón, eso sí, pero es de un tacón mucho más puntudo y generalmente terminan en punta porque aparentemente pues se ven estéticamente, los pies se ven más altos, etcétera. Por eso yo decía que no quería hablar tanto sobre moda, sino a lo que me interesaba. En clima caliente se utilizan otro tipo de cosas, como por ejemplo las sandalias, los zapatos destalonados, que con el medio hacen que la piel, sobre todo la de la planta de los pies, terminen seca y habitualmente tampoco nos detenemos a tener un cuidado especial en esta zona de las plantas de los pies, lo que genera agrietamiento.
Pero además de eso, en clima cálido, obviamente la ropa es mucho más vaporosa, mucho más liviana, y aunque utilicemos algún tipo de pantalón, obviamente el material va a ser mucho más delgado. Y bueno, si vamos a utilizar pantalones cortos, pues van a ser pantalones cortos. Los capris son mucho más altos, con un agravante, ¿no? Y es que además de eso, pues no utilizamos repelente, por ejemplo. Y ya saben, estamos en el trópico, dengue, chikungunya, zika. Si vamos a durar en horas de la tarde, o sea, al atardecer y al amanecer es cuando estos animalitos empiezan su vida, su ritmo de vida. Entonces, eso obliga a que, por ejemplo, la piquiña termine uno rascándose y genere lesiones. Sin contar, pues obviamente lo que corresponde a la infección. Bien, entonces para este programa, voy a dar algunas especificaciones referentes a algo que se puede decir que es higiene, no tanto higiene de los pies, sino higiene en cuanto al cuidado de los pies y de las piernas, obviamente para clima caliente y para clima frío. Espero que les sirva y gracias. Las varices son una enfermedad que va mucho más allá de la parte estética. Como dije antes, hay unas válvulas que permiten que cuando la sangre suba no se regrese y estas válvulas se ven afectadas, evitando su cierre, lo cual genera una incompetencia valvular y hace que la sangre quede con algunos remanentes en medio de las valvas de estas válvulas. La sangre queda allí acumulada y se produce una dilatación y pues bueno, esto es lo que en últimas termina generando el dolor, el cansancio, el malestar, la pesadez en las piernas. Y pues bueno, no es conveniente que ocurran otros fenómenos como por ejemplo el endurecimiento de las paredes de las venas, porque esto puede complicar aún más la situación, volviéndolas mucho más frágiles, porque pues pierden la elasticidad propia del tejido. Entonces, esto se debe a muchas razones. Sí, hay unas causas genéticas, hay unas causas que están relacionadas con las hormonas, otras causas que están relacionadas con la actividad física, con los hábitos como por ejemplo el fumar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que sí podemos controlar. Y dentro de esas cosas que podemos controlar está el peso. O sea, tú tienes que saber que si vas a consumir, por ejemplo, anticonceptivos orales, corres el riesgo de que las varices vayan a sobresalir. Lo mismo que si vas a quedar en embarazo y si ya tienes, por ejemplo, una genética, porque en tu familia se ha presentado la incompetencia de las válvulas y la aparición de las varices, pues ya tienes varios factores de riesgo y más aún si quedas en embarazo. Pero si tú no controlas tu peso y te desbordas en esta situación, lo que va a suceder es que vas a complicar muchísimo más. También están relacionadas algunas otras situaciones como la higiene en el sentido de la vestimenta, porque todo aquello que corte la circulación pues va a hacer tender a que las varices empiecen a presentar la incompetencia en las válvulas y pues que se presente todo el fenómeno que ya se ha descrito. Entonces también hay que tener en cuenta la ropa que uno utiliza y las prendas, incluye los zapatos, porque los zapatos incómodos también es otra forma de tener la circulación afectada. Entonces ahora vamos a hablar de algunas cosas que se deben tener en cuenta para tener una salud en los pies. Y no me refiero al esmalte, no me refiero al talco, no me refiero a este tipo de elementos que son más bien cosméticos, estéticos, de adorno, sino algo un poco más profundo.
Entonces, en el caso de los pies planos versus los pies normales, entonces, pues no es una condición que te vaya a matar. Básicamente lo que va a pasar es que si vemos la figura, en el caso del pie plano, que es el que se encuentra arriba, no se forma un pequeño arco en la impresión cuando se realiza la colocación de la planta del pie sobre una superficie. Y pues al no tenerla, pues esto lo que va a generar es que va a haber un cansancio mayor. Vas a tardar en caminar un poco más, porque no es la forma con la cual se camina de forma natural. Y hay diversos grados, o sea, tú puedes tener el pie completamente plano, como puedes tener cierto grado del arco. Y pues esto se corrige, en teoría, se corrige con plantillas y con zapatos ortopédicos, pero en muchas ocasiones esto no va a funcionar. Bien, la salud de los pies, como les dije, no incluye, no es solamente la presencia del esmalte, pero siempre hay que tener en cuenta otras cosas que son importantes. Esto es piel y además de eso tiene pliegues entre los dedos, hay pliegues interdigitales, hay que limpiarse apropiadamente entre los dedos y utilizar talcos para evitar que la acumulación, por ejemplo, de sudor genere algún tipo de pie de atleta o de infecciones. Igualmente hay que tener en cuenta que se deben utilizar los zapatos apropiados y, bueno, obviamente si es posible, utilizar medias porque la fricción puede generar lesiones también y esto es importante cuando se tienen otro tipo de enfermedades concomitantes. Entonces, vamos a pasar a algo terrible, sobre todo cuando uno vive en clima caliente o por fricción, cuando no utilizamos las prendas apropiadas. Por ejemplo, cuando uno tiene las medias rotas, uno no debería utilizar medias rotas, punto. La razón es muy sencilla. Todo lo que genere lesión en los pies, o sea, tú puedes tener, por decir algo, una prenda que te quede ajustada, una camisa, por ejemplo, te va a molestar, ¿sí? Pero en el caso de los pies, tal vez por lo que es una zona muy distal, nos dejamos como, o tal vez por lo que casi no está en presencia social, como las manos o la cara, nos descuidamos mucho y no hidratamos esta zona y no nutrimos esta zona y no utilizamos cosas de calidad. Y entonces van a generarse algunos tipos de, no digamos que de lesiones, pero sí de situaciones incómodas, como por ejemplo que se cuarteen los tobillos, las plantas de los pies, que salga bastante tejido que hay que retirar, que además de eso no utilicemos los zapatos apropiados porque están muy de moda, por decir algo, los angostos o con punta, entre otras consideraciones que pues la verdad no tenemos como esa conciencia, sino que vemos los pies como algo estético, como algo de ponerse una sandalia de tacón corrido o de utilizar elementos que tengan, perdón, zapatos que tengan punta para que se vean más amplios o más grandes o más estéticos o más sofisticados los pies, pero no tenemos en cuenta las condiciones de comodidad para ellos. Entonces, esto es otra condición que se debe tener en cuenta, una adecuada limpieza. Ojalá, aquí sí vale la pena resaltar, pagar un profesional que esté relacionado con el tema de la estética, porque ellos sí están preparados, lo hacen frecuentemente y hacen estas limpiezas de una manera mucho más técnica que lo que uno puede realizar en muchas ocasiones en la casa. Bueno, creo que de los primeros temas que sacaré para el, el curso, bueno, para ustedes, los que se suscriban, pues va a ser este tema, ¿no? De, por ejemplo, mascarillas para los pies, para nutrirlos, para hidratarlos, etcétera. Y pues va a ser como un bonus para todos aquellos que se suscriban a mis canales nuevos y me manden el sí, el recorte de la cámara, ¿sí?
a, a la dirección electrónica de Ortiz Bastidas, perdón, de doctora Liliana organic@gmail.com. Entonces ahora vamos a hablar de algo terrible que es el pie diabético. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de la inflamación. Y ese es un tema que voy a tratar en el blog escrito más adelante. Básicamente la inflamación consiste en una reacción que tiene el cuerpo ante una agresión. Y esta agresión puede ser traumática, como puede ser infecciosa, como puede ser alérgica, hay muchas razones. El hecho es que se requiere una cierta cantidad de sustancias y una cierta cantidad de células, y se realizan una serie de procesos que incluye pues la salida de material de nuestra vasación para poder llegar a la zona que se debe pues regenerar. Entonces se produce esta inflamación y hay que tener en cuenta que es una reacción que tiene el cuerpo para poderse defender y para poderse reparar, pero no debemos dejar, o sea, tenemos que limitar sus efectos y atacar la causa de esta para que no se nos complique con una situación más grave. Y uno de las patologías que más afecta nuestros pies, sobre todo cuando hay una condición muy fuerte, ¿sí? Es la obesidad. La obesidad es una enfermedad. La obesidad no es una situación estética, no es una condición, es una enfermedad. Y esta enfermedad es grave porque es sistémica, porque afecta muchos órganos y sistemas en el cuerpo. Pero además de eso, porque genera también otra serie dentro de estas complicaciones que tienen que ver con la parte hormonal. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, en el embarazo hay un aumento de peso, además de eso hay un aumento de la volemia, es decir, de la cantidad de sangre circulante. Además de eso, los cambios hormonales pueden generar algunos traumatismos, como por ejemplo, en cuanto a las hormonas, no sé si hayan escuchado de la diabetes gestacional o de la hipertensión arterial gestacional, mejor conocida también como preeclampsia, además que hay más condiciones, ¿verdad? Y otro de las patologías base más frecuentes es el pie diabético. Y como les dije, aquí sí hay que ser claros. Primero, esto es una alteración, una enfermedad, es metabólica, es hormonal. Los pies están en un área muy lejana y se pierde el control sobre la sensibilidad. Cualquier tipo de afectación, cualquier tipo de rozamiento, cualquier tipo de tracción es supremamente seria. Si una lesión, cualquiera que ésta sea, no repara pronto, además que tienen esa terrible característica, que no reparan con rapidez y no reparan bien, entonces puede generar infecciones que pueden terminar con amputaciones no solamente de dedos, sino de miembros completos. Una cosa que quería hablar sobre el edema, y ya para terminar esta parte, es que el edema, cuando deja fobia, ¿sí? O sea, hay cierto tipo de gravedad y refleja en los pies se refleja mucho de la salud, incluso si hay insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca. Por esa razón es que esto no reemplaza una consulta médica, por favor. Bueno, y como ven, pues este programa estuvo más enfocado hacia la comodidad, hacia evitar la aparición de ciertas posibles patologías o circunstancias que pueden hacer que tu vida sea un infierno incluso cuando eres mayor. Entonces, espero que me sigan, espero que les guste lo que yo estoy planeando y planteando. Espero que se suscriban y que me comenten, y además de eso que me ayuden, me den una ayudadita en sus redes sociales para hacer expandir el canal. Gracias.